de un rótulo. Se trata específicamente de que la fe de la persona esté dentro o enmarcada en la palabra. De eso se trata. Y si la fe de alguien carece de fundamento bíblico, carece de respaldo bíblico, le tiene que llamar la atención, tiene que preocuparle. Sí, porque, vaya, por ejemplo, hermano, el caso de Pablo, mire cómo Pablo habla del nombre, cómo Pablo se enfoca igual, porque él sabía de dónde venía él y quién lo llamó. ¿Verdad? Porque pues, si usted ve, Pablo no fue discípulo del Señor No, 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 Jesús, no. Él no anduvo con el Señor. ¿verdad? No. Pero recibió revelación. Y eso nos da a conocer a nosotros, porque a veces hay que pensar lógicamente, hermano, también. O sea, tiene sentido, incluso ¿Verdad? lógicamente. Si lo vamos a la lógica, Tiene si lo sentido. vamos a la lógica, hablar de Pablo. Yo es que yo soy así, yo razono tan fácil, hermano Asunción. ¿Por qué voy a hablar de Pablo yo si yo no hago lo que Pablo hizo? Solo eso es mi pregunta. Pero usted se imagina que para no hablar de Pablo, hermano, si el hombre que más escribe. Pues claro. O sea, si un predicador va a predicar de Corintios, ¿Va a hablar de de lo que Pablo, Pablo? si va a hablar de Romanos, Sí, o sea, entonces, tiene que hablar de Pablo. sí. Pero lo que usted dice tiene sentido. Pues sí, porque hay que razonar fácilmente. Tiene sentido. Jesús dejó una iglesia. La iglesia predica en el nombre. O sea, viene Pablo, aparece más adelante y el hombre Y sigue con el nombre. sigue con el nombre. Más que todo, más bien. Termina la Biblia o sea, no, es que hay que ponerse a pensar. Como usted dice, ya pues usando lógica. Lógica. También a la gente le funciona. Pues sí, porque la idea de un hombre, el pensamiento de un hombre no da. O sea, es que yo por eso vuelvo al análisis de lo que Jesús dijo. Mateo 28:19, sí que lo dice, pero tiene explicación. ¿Tiene explicación, sí o no, hermano? Es que el problema es que la gran mayoría, hermano, lo leyeron. Lo leyeron, pero no lo interpretaron. Así es. Lo leyeron y actuaron. Y recordemos que después de que el Señor les da a los discípulos el mandamiento en Mateo 28:19, recordemos que no se fueron inmediatamente porque ellos recibieron una orden del Señor cuando les dijo, quedaos en Jerusalén. Cuando les da esta orden, les dice, quedaos en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué les da el Señor esa orden de que se queden? Y que nadie salga a predicar. Aunque ya reciben, va. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos oyen esta comisión, oyen este mandamiento, pero luego el Señor sabe que si se van sin la revelación, sin la investidura del poder del Espíritu Santo, a repetir van a ir. Lo mismo. ¿Qué es lo que hace la gente hoy? Repetir. Sí. Entonces él, si usted ve en Lucas 24, les dio la ordenanza, les dijo, quedaos en Jerusalén. Sí. Ellos se quedaron, oyen el mandamiento, pero no salen corriendo. Se quedan en Jerusalén esperando la llenura del Espíritu Santo. Por eso que usted ve cuando ellos en el día de Pentecostés reciben eso que el Señor dijo, hasta que sean investidos, allí son investidos, en Hechos 2 son investidos. Por eso usted ve a Pedro, que a Pedro no le cuesta entender. Facilito. Y no es que Pedro no escuchó Mateo 28:9, claro que Pedro lo escuchó. Pedro oyó la palabra de la boca del maestro que dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro oyó esa frase, hermano. Sí, lo escucho. No es que, si es que lo escuchó, allí estaba Pedro. Y todos ellos. Ahí estaba Pedro oyendo esa frase. Pero aquí más cuestiones es a Sí, Pedro. claro. Y si Pedro estuviera vivo, no sé qué le harían hoy. Confusión. Sí, porque dice que Sí. Pedro se equivocó, Sí. Pedro era hombre, Sí. que andaba machete, y Sí. mira, he escuchado tantas cosas de Pedro. Por lo que estuviera vivo, a ver qué le harían a Pedro. Y cuando vemos, hermano, cómo Pedro y los demás entienden, porque en Lucas 24, ¿va?
45. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y eso es lo que cuesta. Claro, porque es que, mire, por eso que estamos hablando, que el gran problema de la gente del tiempo de hoy es ese, que solo lee Mateo 28, 19 y actuar. Sí. Y los discípulos no hicieron así. Ellos oyeron porque ellos fueron los que recibieron Claro. esto, El mandato, a quien se les dio, la a ordenanza, ellos que se les dio. a ellos se les dio la comisión. Ellos los que recibieron de la propia boca del maestro. Sí. La oyeron ellos. Sí. Pero ellos no salieron corriendo. Porque también reciben la orden que se queden en Jerusalén, Sí. esperando el momento oportuno y cuál era, hasta que sean investidos. Y ahora vemos lo que usted está diciendo en Lucas 24, 45, que es lo que pasó, que lo que ocupaban era que se le abriera el entendimiento. Y eso es lo que ocupa la mayoría. Es que, hermano, es que es un porcentaje demasiado elevado. Exagerado. Hablando de la gente que tiene una fe y que enseña y que predica, es lo que ocupa que se le abra el entendimiento para que comprenda las escrituras. Vaya, se ocupa humildad. Imagine usted el caso del hombre aquel que dice que iba de un culto, porque dice que había venido a Jerusalén a adorar. Entonces era un culto, el eunuco, el etíope. Y cuando iba en el carro, la palabra que dice, este hombre iba leyendo la palabra. Iba leyendo. O sea, si usted era un hombre con demasiado. No. Si usted le pregunta a alguien, que usted hay alguien en un negocio, porque a veces la gente en los negocios está leyendo la Biblia, no sé, en su casa, pero usted le pregunta eso, no va a aceptar. Le va a decir a cualquier cosa. Pero este hombre era humilde. Y él responde con su corazón lleno de humildad y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Gracias. Y eso se ocupa, hermano. Que la gente tenga esta cualidad. Sí, porque cuando no se le da la oportunidad a Dios, pues que actúe en nosotros, porque cerrados a lo que nos dijeron, fracasamos. Claro, porque usted imagina, vaya, el ejemplo ese de la pregunta de Felipe, hermano, es una pregunta, o sea, maravillosa. ¿Entiendes lo que lees? Sí. Porque mucha gente leer sí lee, hermano. Sí. ¿Ah? Sí, porque hay quien cuando está hablando con uno le da los versículos a uno que uno ocupa para ellos. Porque si lo han leído. Sí. Sí lo han leído. Sí. El problema es la interpretación, que no la tienen, o la revelación. La revelación. No la tienen. La revelación. No la tienen. Sí. Pero de repente, cuando usted comienza a hablarle a alguien, ese es el inicio para una revelación. Así es. Ese